días, hermanos. ¿Cómo están todos? Yo también estoy bien, gracias. Contento de estar con ustedes de nuevo, después de una pequeña ausencia. Muy bien, los invito a buscar sus Biblias en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos desde el 16 al 20. Les invito a los que puedan ponerse a sus pies y así leemos esta palabra. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Así dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos hable esta mañana por su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por reunirnos en este día, el primer día de la semana, el cual ha sido instituido, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección de entre los muertos, Señor. Aquí estamos, oh Dios, entonces, el primer día de la semana, reunidos para alabarte, para adorarte, para escuchar tu palabra, y pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de ella. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, oh Dios, que nos exhortes por tu palabra, pero también nos confortes, oh Dios, y así podamos ser imagen, oh Dios, de Cristo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. He titulado mi sermón Haciendo discípulos bajo la autoridad de Cristo. Vamos a ver este sermón en 3 puntos. El primer punto es: Cristo tiene la autoridad sobre la creación, desde el versículo 16 al 18. Luego veremos: discipulamos bajo la autoridad de Cristo, versículo 19. Y luego veremos el tercer punto: sométase todo discípulo a la autoridad de Cristo, versículo 20. Muy bien, el contexto de este pasaje se desarrolla dentro de la narrativa de la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado y se le apareció a las mujeres que fueron al sepulcro y les dio información para los demás hermanos de ir a Galilea. En el capítulo 28, versículo 1 al 7, vamos a leer un poco, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué privilegio para las mujeres a quienes se les aparece primeramente Cristo resucitado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Así que el Señor es resucitado, se les aparece a las mujeres que fueron al sepulcro y les dio información para los hermanos de ir a Galilea. Ya lo había dicho en el capítulo 26, a ellos mismos les había dicho. Vamos a leer el versículo 31, capítulo 26, Mateo, versículo 31, dice el Señor:
Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cristo ya les había dicho a sus discípulos entonces de reunirse con ellos en Galilea. Vamos entonces a nuestro primer punto. Cristo tiene autoridad sobre la creación. Versículo 16 al versículo 18 en el capítulo 28. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya vimos, ¿verdad?, Jesús les había ordenado ir a Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro primer punto: Cristo tiene autoridad sobre la creación, sobre el universo. De manera que ahora Cristo está delante de sus discípulos. Él, entre otras cosas, les dice textualmente hermanos. En el versículo 10, ahí mismo, dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, versículo 10, y dad las nuevas a mis hermanos. Ya no les llama discípulos, ahora les dice hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que Jesús está ahí delante de sus hermanos en Galilea. Ahora recordemos que Cristo en el capítulo 5 de Mateo, Él empieza su ministerio. Empezando su ministerio, ¿de dónde empieza el ministerio? Desde Galilea. ¿Recuerdan el sermón de nuestro hermano José, que nos hizo un mapa de cómo ir de Jerusalén hasta Galilea? ¿Recuerdan ese mapa bien hermoso que el hermano hizo allí, que nos guió a cómo llegar a Galilea de Jerusalén, pasando por Samaria, etcétera? ¿Sí recuerdan, verdad? Entonces, pues, el Señor Jesús allí en su resurrección se encuentra con los discípulos partiendo desde Galilea. Tal como empezó su ministerio, ahora en su resurrección de nuevo en Galilea. Galilea de los gentiles. De hecho, muchos de los discípulos eran de esa región. Cuando el Señor empezó a llamar a sus discípulos, eran de la región de Galilea. Así que está aquí ahora en medio de ellos en Galilea. La ciudad casi totalmente gentil. Y era una gran travesía llegar hasta Galilea, ya lo dijimos. Entonces lo primero que ellos hacen cuando ven a Jesús en Galilea es adorarle. Versículo 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto mismo hicieron las mujeres cuando se encontraron con Jesús. En su encuentro con Jesús, ellas también le adoraron. El versículo 9 dice: y he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Así que los discípulos ven ahora a nuestro Señor con otros ojos. Ahora le ven y le adoran, se postran ante Él inmediatamente. Ya Cristo ha resucitado. Ahora ven el cumplimiento de lo que Él les había dicho cuando andaba con ellos antes de ser crucificado. Y de hecho, esto era lo que Cristo les reprochaba a los discípulos cuando iban en el camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Cristo les había dado todas las enseñanzas acerca de su vida, de cómo Él había de padecer, debía resucitar, pero ellos, cuando Cristo es crucificado, pierden el ánimo. En el capítulo 24 de Lucas vamos a ver un poquito acerca de este acontecimiento. Lucas 24, versículos 13. En el camino de Emaús. Dice Lucas 24:13: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esta es la resurrección que está narrando Lucas. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella
han acontecido en estos días? Qué pregunta irónica, ¿eh? Él era el único que sabía. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Aquí está el reproche. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Así que el Señor le reprocha a los discípulos lo que ella les había enseñado. Porque parecía que Jesús había sido derrotado y ya todo se terminaba allí, ya no había esperanza. Sin embargo, allí no terminaba todo. Mejor dicho, allí terminaba la humillación de Cristo y ahora Dios le había exaltado tal como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Allí se había acabado la humillación de Cristo y ahora empezaba la exaltación de nuestro Señor. Como dice Filipenses 2, versículo 6, vamos a leerlo rápidamente. Filipenses 2, versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y hasta la resurrección, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cristo tiene la autoridad sobre la creación. Cristo ha resucitado, ya se ha terminado su humillación, ahora Él es levantado de entre los muertos, es exaltado por el Padre. Y ya habiendo resucitado, ya habiendo sido exaltado, ya estando glorificado, ahora Cristo se dirige a sus discípulos para darles fuerza, seguridad y tranquilidad, y les habla con toda autoridad que se le había dado sobre todo el universo, y les afirma a sus discípulos con toda firmeza. Versículo 18, Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es autoridad. ¿Qué significa la palabra autoridad? Potestad de dirigir u ordenar, inherente o delegada. En este caso, de parte de Dios se le ha dado potestad. Así que, Señor, con toda autoridad, con toda potestad, dice entonces que en su ministerio Jesús declaró esa autoridad aún siendo el Dios encarnado. Por supuesto, esta autoridad no fue plenamente manifestada por su condición humana. Sin embargo, vemos en los evangelios cómo Él levantó a Lázaro de los muertos, cómo reprendió el viento, la tempestad, cómo perdonó pecados aún también. Su autoridad ahí manifestada no totalmente por su condición humana, pero ahora está Cristo resucitado, ahora está exaltado, ahora está levantado, ahora está delante de sus discípulos para también enviarlos bajo esa autoridad. Así que, como Mesías, alude al cumplimiento de la profecía en Daniel sobre el Hijo del Hombre, a quien se le ha dado toda la autoridad, gloria, poder, a quien todas las naciones
adorarán con razón y cuyo dominio y reino perdura para siempre. Daniel capítulo 7, vamos a verlo rápidamente. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es la autoridad de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo ahora tiene dominio sobre todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo ahora tiene dominio sobre todo el universo. Y el contraste de esta autoridad del Padre opaca la tentación de Jesús por Satanás, quien con engaño le ofreció poder y gloria. ¿Se acuerdan la tentación de Jesús? Mateo 4:8. Lo voy a leer rápidamente. Dice: y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás, queriendo engañar al segundo Adán, falló en su intento, ofreciéndole gloria y poder que no tiene, así como engañó a Adán. Sin embargo, nuestro Señor resistió la tentación con la palabra y fue obediente en todo lo que el Dios Padre le había encomendado, para así llevar a cabo ese propósito, siendo humillado para luego ser exaltado. Así que nuestro Señor enseñaba con autoridad terrenalmente, tenía dominio sobre la creación y también autoridad moral, pero ahora resucitado. Ahora su poder es absoluto, su supremacía es sobre el cielo y en la tierra, ya que tiene autoridad del Padre. Y entonces Jesús dirige el plan de establecer el reino de Dios en la tierra. Hermanos, este es el gran fundamento del cristianismo. El dominio universal de nuestro Señor Jesucristo como mediador. Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y es rey sobre el conocimiento, sobre las artes, la filosofía, las matemáticas, la ciencia, el deporte, la religión, la política, las leyes, la economía, las finanzas, el trabajo, el descanso, los reyes de la tierra, la policía, el mar, la tierra, los animales, la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, los ángeles, los demonios, Satanás. Cristo es rey sobre toda la tierra. Cristo es rey del universo, se le ha dado toda potestad desde el cielo. Él es el rey de esta tierra, de su vida y de mi vida. Y a Él debemos lealtad. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos. Es nuestro rey. Amén. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 28 de Mateo. De manera que con esta autoridad entonces, como es rey del universo, como tiene todo el dominio y todo el poder, ahora entonces, versículo 19, vamos a discipular bajo la autoridad de Cristo, nuestro segundo punto. Por tanto, como tengo la autoridad, por tanto, basado en eso, por esa razón, por tanto, porque tengo la autoridad y el dominio sobre toda la tierra y sobre los cielos, id, es un mandato, es un imperativo, id, es un verbo imperativo que significa hagan esto, id. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hay un verbo imperativo que es id, ¿verdad? De hacer, de haz esto, id. Y luego hay un verbo explicativo, bautizándolos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Explica entonces qué debemos hacer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahora que Cristo ha sido exaltado y se le ha dado toda autoridad y poder y dominio, nos envía bajo esa autoridad. Y
y hacer discípulos. Él envía a sus discípulos entonces a todas las naciones, por todo el mundo. Es su mundo. Y de allí nace entonces el evangelismo y las misiones, ¿cierto? Cuando Cristo nos envía, vamos a evangelizar, vamos a hacer misiones por todo el mundo. Y nos envía a bautizarlos en un solo nombre, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato entonces para la iglesia de ese tiempo y para la iglesia de hoy es ir por todo el mundo, ir a llevar este evangelio de salvación a toda criatura, como dice Marcos. Ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que tenemos este mandato: ir a ser discípulos y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato fue llevado a cabo por los discípulos. Nuestro hermano Lucas nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a mirar Hechos. Esta es precisamente la continuación de la resurrección. Cristo está ante sus discípulos, sus hermanos. Versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya sabemos cuando derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y cómo allí todos los judíos que venían de diferentes naciones de la dispersión fueron convertidos por el poder del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante se esparce el Evangelio por Samaria, por Judea y hasta lo último de la tierra. Vemos al apóstol Pablo predicando en el Mediterráneo, etc. Capítulo 2, también el libro de los Hechos. Es el mandato del Evangelio, de predicar el Evangelio. El capítulo 2, el libro de los Hechos, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vienen las lenguas sobre ellos, y allí en adelante se esparce el Evangelio. Dicen que predicaban en lenguas extrañas las maravillas de Dios. Y los que estaban allí los menospreciaban. No son estos galileos, gentiles. ¿Cómo así que hablan nuestra lengua? Porque escuchaban las maravillas de Dios. Libro Hechos capítulo 11, el capítulo 2 ahí mismo, versículo 11, luego el versículo 22. Dice el apóstol Pedro aquí predicándoles: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí están los apóstoles predicando el Evangelio, tratando de hacer discípulos. Y todo el capítulo 2, vemos el discurso de Pedro, se convierte en 5,000, y luego de ahí en adelante empieza a nacer la iglesia universal. Bajo esa misma autoridad predicaron el apóstol Pablo, capítulo 9, recuerden cuando Pablo fue llamado por Cristo, la conversión del apóstol Pablo, versículo 10, Hechos 9, 10. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel. Así que no solamente los 11 que estaban con él fueron enviados, sino también el apóstol Pablo, cumpliendo con este mandato, la gran comisión de ir por el mundo y llevar el evangelio a todas las naciones. Así que a lo largo del libro de los Hechos, vemos como el apóstol Pablo se desplaza de un lugar a otro, cumpliendo con la gran comisión. De manera que hacer discípulos, evangelizar y hacer misiones, abarca diversidad étnica, social, económica, religiosa y de género. Y al creer, toda persona sigue al Señor mediante el bautismo. Ese es el rito que demuestra la señal, que demuestra la fe de aquel que cree, que se identifica con Cristo y con su comunidad de fe y hace la declaración pública de convertirse en seguidor de Jesús para toda la vida. Y bajo esa misma autoridad, nosotros predicamos y hacemos discípulos hoy. Pues el mandato es para toda la iglesia, de todos los tiempos y en todas partes. Nuestra misión, hermanos, entonces, es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro tercer punto, sométase todo discípulo a la autoridad de Cristo. Así que como somos embajadores de Cristo, se nos ha dado entonces este ministerio. El apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, y el versículo 18, 2 de Corintios 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos el ministerio de traer y reconciliar a los hombres con Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el llamado a todos aquellos que están sin Cristo. Tenemos el ministerio de reconciliación. Se nos ha dado, ¿verdad?, esta misión. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos cumplir con este mandato. Somos embajadores en nombre de Cristo. Así que el versículo 20, Mateo 28, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacemos el llamado, vamos a las naciones, vamos a nuestros barrios, a nuestra ciudad, a los pueblos. Bautizamos a los convertidos, pero ahora les enseñamos lo que Cristo ha mandado. Pues dice, enseñándoles, otra vez un verbo explicativo. Bautícenlos y enséñenles. ¿Qué cosas les vamos a enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces el Señor Jesucristo preparó a los suyos, les enseñó todas estas cosas y ahora los envía. Esos mismos discípulos escriben todas estas cosas que el Señor Jesús les enseñó y quedan para nosotros, para seguir con la gran comisión de enseñarles a todos aquellos que han venido a Él todas estas cosas. Y todas estas cosas significan los mandamientos, las ordenanzas, los sacramentos, el bautismo, el diezmo, la ofrenda, etc. Todas estas cosas enseñándoselas. Que las guarden y que Él está con nosotros. Así que el tema no es solo evangelizar, no es solamente ir a predicar el evangelio, es hacer discípulos. Traerlos entonces a los pies de Cristo para que también juntamente con nosotros adoren a nuestro Señor. Vamos al mundo, predicamos el evangelio, hacemos discípulos, los traemos a la iglesia y juntos adoramos a nuestro Señor. Pues las almas todas son suyas. Así que ese llamado entonces para los incrédulos es que se conviertan y vivan el proceso de ser transformados a la imagen de Jesús en un discípulo de por vida. Efesios 4.
versículo 11, Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento al Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es para esto que debemos enseñar el Evangelio a todos los hombres que vengan a los pies de Cristo. No solamente es discipular o evangelizar, sino ahora vamos a enseñarles todas estas cosas que Él ha mandado. ¿Para qué? Para que todos juntos lleguemos a la estatura de la imagen del Hijo de Dios. Y luego dice Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Emmanuel, capítulo 1, versículo 23 de Mateo. Dice 1:23, Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El principio Emmanuel, Dios está con nosotros. Él dice, y he aquí, vayan, hagan todas estas cosas, enseñen, hagan discípulos, bautícenlos. Vayan, porque yo estoy con vosotros. Así como cuando Dios mandó a Moisés al faraón, yo estoy contigo. Ve al faraón. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El gran yo soy, yo estoy con vosotros. El gran yo soy está en medio nuestro. Así que Él envía a sus discípulos, así como envió a Moisés, porque Él es Dios. Porque Él está presente en medio de su pueblo. En el pasado, el presente y el futuro. Yo estoy con ustedes, les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16. Versículo 7. Juan 16. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él está con nosotros. El Espíritu de Dios que Cristo envió después que Él partió está con nosotros. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo partió y sabemos que envió a su Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Y no dice que estará, sino que está actualmente. Aquí está con nosotros en medio de la iglesia, está en medio de nosotros donde vayamos a predicar el Evangelio, estará con nosotros en los pueblos, en las naciones, en las tribus, en los barrios, en la empresa, donde estemos, ahí estará con nosotros, haciendo su obra, respaldando a los suyos. En conclusión, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha asegurado la victoria de la iglesia estando presente por medio de su Santo Espíritu. Y en su gran comisión de ir por todo el mundo
y llenar la tierra del evangelio para el acercamiento de los que estaban lejos, y ha asegurado la salvación a todo aquel que en él cree, puesto que a este designó Dios, dando fe a todos al haberle levantado de los muertos. Su autoridad está en medio nuestro, Él está con nosotros y Él cumplirá su propósito en su iglesia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias Señor, porque por tu autoridad podemos hacer misiones, evangelizar para la conversión de los incrédulos. Gracias por tu Espíritu Santo que está en medio nuestro, que nos fortalece, que nos ayuda, Señor, en toda debilidad, porque no es por nuestra fuerza que los tuyos vendrán a ti, sino por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Amén.